Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches, desde quiera que nos estén escuchando, a todos los que tengamos aquí presentes. Hoy venimos con un debate que es muy importante para todos los que estamos aquí presentes. Tenemos a David, un nuevo miembro que va a hacer su primera aparición aquí con nosotros, a Aimee y Nelson, que como los cuatro somos cubanos, vamos a hablar evidentemente de lo que ha pasado recientemente este pasado mes entre mayo y junio en Cuba, con el tema para el que no está informado, en Cuba se han tomado unas nuevas medidas para las tarifas de paquetes de internet que tienen reguladas en Cuba para la gente. Y esto ha provocado que existan unas manifestaciones o unas protestas, sobre todo en el seno estudiantil de las universidades de Cuba. Y nosotros, yo creo que casi, al menos Nelson y yo en parte nunca terminé la universidad, Nelson tampoco pasó universidad en Cuba, pero David y Aimee sí fueron universitarios en Cuba y sí saben lo que es el mundo universitario en Cuba. Entonces, chicos, yo quería que ustedes empezaran a darnos un poco su opinión, su perspectiva, cómo les ha tocado, les ha tocado lo que han sentido con todo esto que ha pasado. Y nada, le cedo la palabra. Si quiere, David, quieres empezar tú y nos vas un poquito contando. Invitado Bueno, especial, sí, o así que te sea, dejo a ti primero. perfecto. 5 minutos o menos. Nada, a mí sí me tomó a mí no me toma por sorpresa de los paquetes de texto. O sea, yo desgraciadamente de la dictadura cubana espero lo peor siempre. No voy a esperar nada. Y si, como me dijo a mí un señor que tenía un montón de años, que era gruero, porque yo trabajé en los pozos de petróleo también, me dijo, el diablo cuando dan caramelos los da envenenados. O sea, y si viene con algo bueno, algo malo tiene, búscaselo que no hay por dónde buscarlo. Sí me toma por sorpresa el hecho de la reacción de varias universidades, que me parece que eso fue algo que el mismo aparato de inteligencia, de contrainteligencia, trató de montar para darle algún tipo de legitimidad, como que había tomado una medida y que en Cuba hay pluralidad y los estudiantes tienen voz y tal, y eso se le ha salido de las manos, se le ha salido de control. Alguien dio la orden de, podemos polemizar, ¿sabes? Como, bueno, ellos sabes, Jaime lo sabe, hacer muchas veces en la universidad, vamos a discutir tal cosa, vamos a discutir no sé qué más. No se discute nada, vas a anotar un montón de opiniones y al final decimos, bueno, pero el consenso es tal. O sea, ya el consenso viene antes de la discusión, y lo único que hacen los que están al frente de los supuestos debates es llevar eso para que se llegue al consenso que ellos ya tenían predefinido desde antes. Pero en este caso no. Y la diferencia es muy sencilla. En Cuba desde el 31 de diciembre de 2018 hay acceso a Internet con un montón de limitaciones, con el proxy chino, con los firewall que te están escuchando, todas las llamadas, todos los SMS, absolutamente todo eso se vio en la pandemia, que sí lo podían hacer, filtrar palabras y todo, y después llamarte, ponerte multas, amenazarte, etcétera. Así, todo eso está en Cuba. Teóricamente, los chinos fueron los que proveyeron esa tecnología, porque además todos los routers en Cuba, al principio se usaba Cisco y Huawei. Hoy por hoy todos son Cisco. Perdón, todos son Huawei. Así que ya por ahí verás por dónde va la cosa. Si los Cisco los quitaron en todas partes y todo es Huawei. Por tanto, ahí puede haber cualquier cosa que venga de los chinos. Entonces, sí creo que sí se le ha salido control. Porque te das cuenta que las medidas que están tomando para tratar de que eso no escale son bastante erráticas. El presidente de la FED decir una cosa en la televisión cuando al otro día salen todas las facultades de la Universidad de La Habana de Cienfuegos. O sea, y te das cuenta que está muy deslocalizado. Eso en Cuba no es así. En Cuba, cuando pasa algo, ellos tratan de concentrarlo en un lugar y que eso sea ahí, porque así es más fácil eliminarlo, barrerlo, ¿verdad? Y ahora hace poco vi también que la FANCA sacó otro comunicado, salieron unos profesores por otro lado. O sea, está muy deslocalizado y eso le hace que ellos les sea más difícil controlarlo. Puede que no pase nada, sí, puede que no pase nada, pero es bueno ver a personas, o por lo menos a mí me da un ápice de esperanza al corto, medio o largo plazo, de que que los jóvenes cubanos entiendan cómo funciona el mundo, porque eso es algo muy importante. O sea, yo vine a entender cómo funcionaba el mundo al 100% quizás hace 4 años, y yo tengo 39, o sea, con 35, o sea, ¿qué tiempo me tomó pasando por la universidad, habiendo tenido internet, Gmail, habiendo ido a Venezuela, habiendo accedido a cualquier tipo de sitios, y con todo y eso el lavado de cerebro es tan grande que te cuesta trabajo decir, pero ¿cómo es esto? Uno está como en negación constantemente hasta que te das cuenta que todo es una mentira perfectamente estructurada. Entonces, para resumírtelo, sí, creo que es algo que casi nadie se esperaba y que las consecuencias bueno, estaremos aquí para verla. Y yo creo que sí es positivo entender de que al menos los estudiantes cubanos, como cada uno individualmente, quizás no todos, pero una buena parte tiene conciencia de cómo funciona el mundo y qué cosa es esto. No sé si ustedes vieron unos videos que empezaron a salir
organizaciones de izquierda, comunistas, socialistas en Argentina, apoyando a las organizaciones estudiantiles cubanas contra el tarifazo del régimen. No decían dictadura, pero eso es una cosa totalmente surrealista. El que me diga que se No tiene esperaba eso, sentido. bueno, que nada, que No, vaya no y se era apueste bastante. todo el dinero, un número ahí en Las Vegas y se haga millonario, porque eso nadie se lo puede esperar. Listo, ahí lo dejo. Oye, gracias. Bueno, en mi caso, realmente yo no creo que inicialmente ellos hayan propuesto ningún intercambio, o sea, como que organizado que hubiera debate. Sencillamente ellos sabían que estas medidas iban a causar revuelo y lo que a lo mejor habían organizado es, tú sabes, a determinadas instituciones y organizaciones a que va a pasar tal cosa, vamos a debatirlo, qué sé yo, no sé qué más. Como pasaba siempre cuando nos decían en la escuela hay que debatir el discurso de Raúl, hay que debatir tal discurso, porque ahí a veces no habían cosas importantes, pero a veces sí habían cosas que se hablaban de medidas y de cosas que iban a venir en el país. Sencillamente yo creo que lo que está pasando es una manifestación genuina de disgusto de los jóvenes, porque si analizamos un poquito, como dice David, desde el 2018, ¿no? Es que tenemos internet. Se puede decir, 2016 diría yo. 31 de diciembre de 2018, porque dijeron, este año hay internet. Y lo lo pusieron el pusieron último el día 31 de diciembre, o sea, para que veas qué nivel de macabelismo o el último maquiavélico día son del esta año. gente. O sea, Entonces, si te pones a pensar, han pasado ya 10 años, ¿no? Bueno, no. 7. 7. 7, exactamente. Nosotros en ese tiempo, ustedes dos ya se habían ido de Cuba, nosotros ya éramos jóvenes grandes, por así decirlo, pero los jóvenes que ahora están en la universidad, hace 7 años atrás, por ejemplo, los que están en los primeros cursos de la universidad, eran pequeños o relativamente pequeños. Se puede decir que de cierta manera ya esas generaciones han crecido con un acceso malo, pero han crecido con un acceso a Internet. Y sabemos que la Internet, por todas sus bondades, además de sus cosas no tan buenas, hace que como quiera que sea, la gente se adapte a vivir con ella, porque facilita, porque beneficia. Entonces, cuando las personas han tenido ese acceso, es como decirle a alguien del Congo que nació y hace 7 años ya tiene agua potable, que se la vas a quitar o que se la vas a racionalizar. A, decir, no, momento, a ver, no estoy comparando una cosa con otra porque sin Sí, internet sí puedes vivir, pero para tener una dimensión y sabiendo además el efecto que causan, por ejemplo, las redes sociales en los jóvenes, que pueden ser adictivas, etcétera. Además de eso, sumarle que la mayoría de las protestas se están dando en lugares o instituciones donde son jóvenes que no son jóvenes del montón, son jóvenes con un mínimo de un coeficiente intelectual, de que quieren prosperar en la vida, de que quieren estudiar. Y en Cuba ahora mismo sabemos que, ahora mismo no, hace muchos años la base material de estudio se quedó obsoleta. Por tanto, ¿por dónde están aprendiendo esos jóvenes? Por internet. Yo te digo, es un reclamo genuino para mí de los universitarios decir, de hecho, el mundo actualmente, ¿por dónde dan las clases los jóvenes ahora en estos países donde estamos nosotros? Por internet. ¿Qué se ve? ¿Qué se consume? Materiales didácticos. Es por internet, es todo audiovisual, porque el mundo ha evolucionado hacia eso. Entonces es normal que esos jóvenes digan, en primera, hace 7 años que yo tengo internet, mala pero la tengo, para mí ya se ha vuelto normal andar con el WhatsApp, esto, aquello, lo otro, y encima de eso necesito para estudiar, para formarme, porque aquí no tengo el acceso necesario a una base material de estudio adecuada, eso. Entonces, para mí sí es un reclamo, perdón, genuino. No creo que haya sido nada organizado y también se suma lo que dice David, que también estoy de acuerdo que como está tan sueltas las protestas y tan disgregadas, por eso mismo creo que es genuino, porque no es que nadie se haya focalizado en un lugar y todo el mundo ha dicho, oh, sí, vamos a ponernos de acuerdo, y hay un líder ahí diciendo esto es así, así, y todo el mundo como borreguitos. No, o sea, hay varias personas, varios chicos en varios lugares y varias organizaciones y grupos de chicos que han dicho, mira, esto está mal, o sea, esto está extremadamente mal. En un país que nos estamos muriendo de hambre, que tenemos tantas penurias, inclusive la única manera de estudiar, de conocer el mundo, inclusive de, como dicen muchos, hasta de enajenarse un poco de la realidad catastrófica que tienen y entretenerse, porque evidentemente la internet también tiene muchas maneras de entretenerse, te están quitando eso, es como que quitarte otro derecho. Y es básicamente eso, porque es el derecho a la información. Entonces sí creo que son genuinos. Bueno, Nelson, no sé si tú quieras agregar algo. bueno, por mi parte no puedo agregar mucho porque aquí hay dos personas que estudiaron en Cuba y en realidad a lo mejor mi anécdota personal no va a causar cierta conexión con los que estén escuchando el podcast, pero bueno, concuerdo con el movimiento EA. O sea, estoy de acuerdo que los estudiantes demanden y protesten y se movilicen en contra de esta, lo llaman el tarifazo
como dice Aimé, también concuerdo con ella, que ¿sabes? Ya el Internet es como un servicio básico de la humanidad, lo necesitamos para hacer transacciones, para hacer la vida casi cotidiana de cada cual. Y sí pienso que en el caso del Estado cubano, me parece difícil que ellos no puedan, o sea, uno no puede predecir qué tipo de cosas van a ocurrir cada vez que se ponen pólizas, ¿me entiendes? Idealmente, cada póliza, tanto de cualquier Estado, que sea propuesta que afecte una parte de la población, que le quites un privilegio o lo que sea, como, o sea, las clases privilegiadas son los que más saben eso, son los que más pelean por sus privilegios, o sea, le quitas un privilegio a una clase eh, rica, en este caso, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, y vas a oír gritos de comunismo, o sea, algo normal aquí también. En este caso yo los apoyo, yo apoyo también, como me considero de izquierda, yo también apoyo a estos estudiantes, porque creo que ¿sabes? Como dice Aimé, concuerdo aquí con Aimé, de que es algo que le estás quitando, algo que ellos necesitan para tanto estudiar, informarse, comunicarse con sus amigos, entretenerse. Ahora, que esto cree un efecto grande o no, soy pesimista, no creo, no lo creo, pero ojalá los estudiantes, como muchas veces ocurrió aquí en los Estados Unidos, las organizaciones de estudiantes son los que sacaron a luz los crímenes, las falsedades de los estados. Yo estoy del lado de ellos completamente, ¿entiendes? Porque sea el gobierno de Cuba o sea el gobierno de Estados Unidos, cualquier gobierno, yo estoy a favor completamente de que se expongan los crímenes y ¿sabes? Las conversaciones y todo el tipo de cosas que sea para exponer. Porque yo soy mayormente, o sea, apoyo a los movimientos. De que esté de acuerdo con el movimiento o no, es otro debate. En este caso sí, estoy de acuerdo con el movimiento. No tengo todos los detalles, tampoco quiero que tomen esta opinión como algo que yo estoy tan informado, porque bueno, no he tenido tiempo de leer, y bueno, de nuevo hay dos personas aquí que han estudiado en Cuba en la universidad, eso tiene cierto peso, un mayor peso de lo que yo pueda decir, pero por arribita esa es mi impresión. Perfecto. Bueno, yo chicos, yo no tengo este insight o esta forma de ver las cosas de Cuba ya, porque como he dicho, yo me fui de Cuba hace ya 15 años, pero yo a diferencia de Nelson, yo sí viví en Cuba, yo estudié en universidad en Cuba, yo trabajé en Cuba y yo, mi experiencia, por ejemplo, esto que ha dicho David de cómo se gestionan las protestas en Cuba, yo esta experiencia no la tengo, pero yo sí tengo la experiencia de cómo yo vivía aquí y lo único que yo puedo decir de que durante todo mi tiempo de vida, lo que yo sabía de lo que era la expresión o la forma de expresarse en Cuba, para mí ha sido que nula, solo era una narrativa que era la narrativa oficial del Estado, lo que te cuenta el Estado. Aunque yo siempre me ponía muy escéptico de que en un parlamento de 200 diputados todos estuvieran de acuerdo siempre levantando la mano para decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para mí no era algo posible que este tipo de cosas existieran en Cuba, porque en Cuba siempre ha existido una forma de, como ya lo he dicho, de control de masa, de control de cualquier cosa que el gobierno hace, para que todo lo que ellos hagan caiga como que dentro de su narrativa está correctamente hecho. ¿Qué ha pasado? Yo creo que sí ha influenciado mucho la Internet. Yo creo también, yo quiero resaltar lo que pasó el 11 de julio en Cuba, que yo diría que esto fue un punto de inflexión muy grande, sobre todo en las personas en Cuba. Yo creo que esto, no quiero creer que haya sido algo organizado, yo creo que esto fue una protesta genuina del estudiantado cubano. Y vamos a aclarar, cuando digo estudiantado cubano, como decía Aimé, me refiero a los jóvenes en Cuba con nivel estudiantil, gente que está estudiando, gente con perspectiva de futuro. No quiere decir que otras personas no la tengan, pero que tienen otra capacidad para tener más acceso a un mejor futuro. ¿Vale? Y si estas personas se están sintiendo robadas, no es por gusto, porque esto es un robo literalmente. Yo tengo entendido, yo no conozco también cómo funciona Texas en Cuba ya, yo no tengo ese conocimiento, pero yo tengo entendido que esto es una forma, yo lo veo como cuando cualquier otro estado aquí capitalista sube impuesto en algo. Esta es la forma que tiene el Estado cubano de recaudar divisas. Lo hace así. Recauda la divisa a través de los familiares que tienen en el extranjero o sacándoselo a la gente. ¿Entiendes? Entonces, lo importante de todo esto, y yo quiero recalcar que yo creo que la protesta yo creo que no es una protesta tanto por el hecho de que le quiten la internet a la gente, que sí es algo vital para el mundo moderno, para estudiar, para aprender, pero mi impresión, lo que yo quiero pensar, es que esto es, oye, mira, el pueblo cubano se está diciendo ya, o al menos la gente en Cuba, ya no se queda tan callada como antes. Está Y, cansado. exactamente, y una cosa que nunca antes había pasado, porque sí habíamos tenido, yo sí recuerdo un tiempo en la UCI, hubo un chico que también hubo una protesta, que salió, nosotros estábamos estudiando, estábamos todavía en el 12 haciendo bachiller, que salió esta protesta, pero fue un chico en la UCI, ¿vale?
pero esto ha sido una protesta en muchas universidades de gente diciendo que no a una No sé. medida que se tomó arbitrariamente por el Estado, y la gente ha dicho no, porque el Estado en Cuba no tiene ninguna oposición. El Estado en Cuba puede tomar cualquier tipo de decisiones sin ningún tipo de oposición. Y esto para mí es la única oposición y la forma que tiene la gente. Entonces yo no creo que sea algo ni planificado ni nada, es algo espontáneo que surgió y a través de la comunicación la gente ha hecho algo. Que esta protesta en específico vaya a lograr algo, yo no sé, yo creo que no, yo creo que a la larga no, pero en mi opinión son pequeñas cositas que ya empiezan a pasar en Cuba que antes no pasaban, dentro de estudiantes, dentro de organizaciones controladas por el Estado, porque la FEU es una organización controlada por el Estado, que ha sido de las Total. bases de la FEU, que han hecho una protesta. Puede que se les haya abierto el espacio, pero la han aprovechado. Y esto antes no pasaba. Y yo lo veo como pequeños pasos, Cracks. cosas que están pasando en Cuba Puntos de quiebre, sí, para totalmente. llegar a un cambio, porque yo creo que la gente en Cuba pide un cambio. O sea, eso es... Bueno, venga David, digo tú. No, porque quiero, es decir, estás haciendo varias cosas y creo que sería bueno para el podcast con un poco de dejarlas en temas de datos y en temas de narrativa también. Es decir, lo primero es, en Cuba el Parlamento tiene más de 600 diputados. O sea, no es poner de acuerdo a 200, es poner de acuerdo a 600. 600. Una de las cosas que Fidel Castro se da golpe en el pecho es que este es uno de los parlamentos más amplios y plurales del mundo. Bueno, no hace falta decir si todo el mundo llevamos 66 años importante, este parlamento existe desde el año 76, o sea, Cuba estuvo del año 59 hasta el año 76 sin un parlamento, o sea, gobernando de facto, a punta de fusil y de pistola y fusilando gente. Pero bueno, no voy a entrar para eso. Eso es un punto. Lo otro es con el tema de lo que tú hacías del control, o sea, el tema es que Cuba no solamente Cuba es una dictadura comunista totalitaria, o sea, hay que entenderlo, las tres cosas. Tú puedes Basado ser en una un modelo dictadura, stalinista. totalmente, tú puedes ser una dictadura no comunista, como hay un montón de dictaduras de otro tipo de ideología, y puede Sí, ser una dictaduras dictadura. de derecha y de izquierda. Lo que sí hay una realidad, dictaduras comunistas todas han sido totalitarias, o sea, no ha habido ninguna dictadura comunista no totalitaria. De hecho, se han matado entre ellos mismos. O sea, si vas a ver lo que sucedió en la revolución socialista de octubre, los bolcheviques mataron a los mencheviques, o sea, los mataron a todos. Cuando no quedó ninguno, bueno, ya quedamos nosotros, quedó el partido bolchevique, los demás ya no están porque los mataron. O sea, así le pasó a Mira, no te vayas del tema que tenemos poco tiempo. que sí, perdón. Y lo que sucede con el Texas no es ni siquiera que sea un robo, es que es una estafa estructurada y pensada y enfocada. No sé si va a ser, yo creo que no es piramidal, quizás multinivel, pero bueno, porque realmente ahí nadie está ganando nada, ellos, es decir, no hay otras personas que puedan entrar a ganar, que sí lo han hecho, pero no porque lo hayan pensado así. Y ahí decías tú otro detalle que creo que se me fue, en cuanto, que decías que la FEU era tutelada, organizada por el Estado. Ahí hay que cambiar la narrativa. La FEU es una institución tutelada y organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas, que es una institución tutelada y organizada por el Comité Central, por el Partido Comunista, que el Partido Comunista a su vez es tutelado y organizado por el Comité Central del Partido, y el Comité Central del Partido es tutelado y organizado por el Buró Político, que son 15 viejos. O sea, Sí, en es Cuba eso. mandan 15 personas. Es que entiéndelo desde mi perspectiva, porque tú me puedes decir, bueno, esta organización está controlada por fulano, mengano y cengano, pero eso a la larga, el jefe, el boss, es uno, es el mismo, es el mismo jefe en todo en Cuba. Totalmente. O sea, en Cuba no existe, en Cuba existen 20 organizaciones, UJC, la FEU, la CTC, la Federación de Mujeres Cubanas, puedes tener, ponle las siglas que tú quieras. Yo nunca fui muy activo políticamente en Cuba, yo no tenía ese llamado político en Cuba, yo me gustaba vivir a lo mío, pero yo entendía cuando era CTC, UJC, MTP, MTT, TTT, EGTT, los 40, ponle siglas ACC del abecedario que más te guste. Pero al final, como tú dices, eso yo siempre, todas van a uno, que es al cacique, al indio más grande de todos, ¿vale? Estoy hablando en términos, estoy usando mucha jerga cubana porque yo no tengo conocimiento estructural, ¿vale? Porque nunca estuve en ese mundo, además yo me fui muy joven de Cuba. Pero es así, ¿sabes? Es eso, como tú dices, una dictadura totalitaria, basada en un modelo estalinista, ¿vale? Para el que no sepa, por favor, léanse un poco historia de la Revolución de Octubre en Rusia, cómo llegó Stalin al poder, ¿vale? Entonces, pero precisamente por eso, porque en Cuba ha estado siempre todo tan atado y la opinión siempre ha estado tan controlada, yo creo que esto que está pasando sí tiene importancia.
sí tiene importancia, y aunque mañana no pase nada, y aunque Texas siga con su... Porque lo de menos es lo que vaya a hacer de Texas. Para mí lo importante es lo que esto haya pasado. Es Son las como... gotitas. Exactamente. Son goticas, y a goticas Yo lo de llamo goticas es cuando gotitas se hace el hoyo. en un vaso, hasta que un Exacto. día va a llegar la última gotita que va a derramar el vaso. Porque yo siempre tenía un dicho en Cuba que se dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y en Cuba no va a haber un cambio, porque digámoslo así, lo que hace falta en Cuba es un cambio. No significa que sea un cambio radical, pero tiene que cambiar algo, tiene que haber una apertura, la gente tiene que tener un futuro, la gente tiene que poder vivir, hacer y procesar un proyecto de vida independiente que cada uno quiera. Que a día de hoy es muy difícil hacer eso en Cuba. No, ¿Entiendes? imposible, es Imposible. imposible. Está al alcance de muy pocos, de solo los Te lo dice privilegiados, alguien de clase lo alta o intentó, clase política alta. que lo ¿Entiendes? intentó por las vías formales, por las no formales Y por las y por las informales. informales. Y te digo yo que no se puede, o sea, Exacto. salvo que termines trabajando con la seguridad del Estado. Y eso podemos hablar otro día de ejemplos que tengo yo. Eso es otra A mí forma de ascender en el Estado. y a otros conocidos que te hacen firmar una carta, usted es un soldado de la revolución, y ahí entonces ahí sí, ve, entonces ya, entonces no eres libre de elegir. Exactamente. Ya no Pero eres libre de elegir. yo quería recalcar, si vamos a hablar un poquito de historia, si alguien de los que está escuchando conoce un poco de historia, todos los grandes movimientos que han hecho cambios en Cuba, por ejemplo, la derrocadura de Machado, el propio Batista, la lucha contra Batista, ¿dónde surgió todo? ¿De dónde salió Fidel? Sí, De las universidades cubanas, de los movimientos estudiantiles, que en Cuba no hay una organización porque eso está muy bien estructurado, está muy bien vigilado. No quiero tocar ese tema, es un tema muy extenso y hay gente que lo toca en internet mejor que yo y hay mucha gente que seguro tiene mejor conocimiento que yo. Pero yo sí quiero decir que esto es algo muy importante, algo que nunca había pasado, al menos en mi tiempo de vida, cuando tiempo que yo viví en Cuba, nunca pasó. Nadie, cuando nosotros estábamos en la UJC, y tú fuiste miembro de la UJC, tú sabes cómo funciona eso, estas cosas no pasaban. No pasaban porque, como estábamos hablando de David y yo el otro día, cuando uno está en esa edad, que era lo que yo le decía a Nelson una vez que estábamos hablando de Estados Unidos y esas cosas, o sea, los jóvenes en ese tiempo, o sea, tú tienes ganas de comerte el mundo, básicamente, de hacer grandes cambios, y eso lo usan los políticos, los estados, para darle banderas a la juventud. Y decir, por ejemplo, que luchen contra tal opresor, que luchen contra tal cosa, y en Cuba se lo usaron muy bien. De hecho, Fidel decía eso, que al pueblo y a la juventud había que darle banderas que sostener. No. Básicamente para eso. Es como tener a los más jóvenes entretenidos en el frente. Si tú Vayan tienes al mi frente. bandera, no estás en contra de mí. Exactamente, y fájense por mí, si yo te logro convencer de que mi causa es justa, o sea, los jóvenes creen, o sea, en esa edad se cree ciegamente y se cree muy, muy pasionalmente, o sea, el perfil de tu personalidad y psicológicamente hablando todavía no estás totalmente maduro, entonces eres muy pasional todavía, por eso a esa edad te deja la novia o tú crees que esa es la novia de toda tu vida y estás porque es así, y lo mismo pasa con, ¿verdad? Que ya se va consolidando tu personalidad. Pero lo mismo pasa con todos estos temas. Si te identificas con una idea filosófica o con un partido político o con una creencia ideológica, pues te vas a meter en esa creencia ideológica de a lleno. Muy aparte o muy independientemente de que a futuro tú puedas mantenerte o no por ahí, porque sepas más, porque de verdad te identifiques, qué sé yo. Pero en ese tiempo te ala más todo el tema emocional. Y históricamente, evidentemente, el gobierno de Cuba se ha adueñado de una narrativa de que la revolución es la continuidad histórica de los movimientos de liberación en Cuba. Y quien que no es cubano o quien que no quiere a su país, por ejemplo acá en Uruguay, ¿quién no se va a identificar con los 33? Que fueron los padres, como decir, los padres fundadores aquí de Uruguay, los que iniciaron las luchas por la independencia de su país. ¿Quién no se va a identificar en Cuba por los movimientos de Carlos Manuel de Céspedes, que le dio la libertad a sus esclavos, que dejó su hacienda y sus comodidades? O sea, entonces, cuando tú te identificas y te autodefines como continuidad de todo eso, evidentemente la gente dice, no, espérate, sí, yo tengo que seguir aquí, yo qué sé. Entonces, toda esa narrativa se nos inculcó a nosotros, a los jóvenes, desde la primaria, y ustedes lo saben. Esto Que es otro tema. El patria, lavado de gobierno. cerebro que se hace en Cuba desde pequeñito. Patria o muerte venceremos, primero por el comunismo seremos como el Che. Revolución, patria y gobierno son lo mismo y no son lo mismo. En ningún país la patria es el gobierno. Los Ni el gobiernos Estado. van y bien, ni el Estado. Ni el Estado, Son ni el Estado. conceptos distintos. Ni el Los Estado es gobiernos- el pueblo. Yo creo que Exacto, esa es la el mayor Estado es el mentira que nos pueblo. descontaban a nosotros. El Estado es el pueblo. Exactamente. Pero es la estructura. Disculpe, continúa, disculpa. Esa es la estructura. Continúa, discúlpame. Aquí el gobierno que se pare en Estados Unidos, en Uruguay, en Cuba, en España, y diga, no, porque nosotros somos el pueblo. Eres un mentiroso. No, o sea, a ese gobierno táchalo.
sea quien sea. Entonces, lamentablemente, los jóvenes durante muchos años, y más en ese tiempo que nosotros, como dice Josué, estábamos todavía quedaba todo ese remanente de todo ese lavado de cerebro y de toda esa programación neurolingüística que le habían inculcado a nuestros padres, que se nos inculcaba nosotros muchas veces hasta en nuestras casas, que se nos inculcaba en la escuela constantemente, y que nosotros decíamos, bueno, la FEN tiene una historia de esto, de ser contestataria, de no dejarse meter el pie, de protestar por los derechos y defender los derechos de toda la sociedad. Y somos los que impulsamos el cambio. Pero ¿qué teníamos identificado? Que el enemigo era lo malo, lo externo, lo que no nos deja. No, el enemigo aquí puede estar en todas partes, porque cualquier cosa que te oprima es tu enemigo. Y muchas veces es tu propio Estado y tu propio gobierno. Exactamente. Porque está violando tus derechos. Creo que lo has humanizado de una manera que concuerdo. Sí, yo creo que no, nada que agregar. O sea, bueno, agregar a lo mejor porque por ejemplo, ¿quiénes somos? A ver, podemos cuestionar esos movimientos. O sea, ese es el tema de la libertad de expresión, que podamos cuestionarlos y decir, mira, nosotros no estamos de acuerdo con ciertas pólizas, ciertas posiciones de estas instituciones, porque consideramos X, Y o Z. Donde yo creo que ya cruza un poco la línea es cuando empezamos a acusarlos de... Yo trato de no pasar esta línea, de decir que esta gente tiene lavado el cerebro. Porque ¿quién soy yo para decir eso? A lo mejor me están lavando el cerebro a mí. Sí, todos estamos. Yo no soy como sería en inglés, I'm not that enlightened, ¿entiendes? Yo no tengo... No eres tan iluminado. Exacto, yo no me he leído 400 libros. Yo no he estado en conferencias de la UJC ni del Chamber of Commerce aquí en los Estados Unidos. O sea, yo tengo cierta retención en decir, bueno, la FEU o el Chamber of Commerce aquí es como, no sé si saben cuál es el Chamber of Commerce. Cámara de Comercio. Cámara de Comercio, exacto. Tienen el cerebro lavado. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. De que tengo una posición principal, porque la trato de seguir en mi vida, en mi propia vida cotidiana, no quiere decir de que puedo apoyar a una gente que está poniendo una posición en la cual va en contra o me va a afectar a mí, a lo personal, a lo económico, porque es una cosa atarle un poco con lo que le estaba comentando Josué con mi indicio de Mama España. Las pólizas de ciertos partidos allá me benefician a mí, pero no me benefician a la mayoría de los españoles. Y yo puedo tomar una posición, un principled position de decir, sí, me beneficia a mí, pero yo entiendo por qué esta gente no quiere que siga así. Exacto. ¿Entiendes? Es lo que yo trato de hacer en mi narrativa cada vez que converso. Trato de no llegar a punto, no, porque tú te estás metiendo estas cosas en la cabeza. Bueno, yo no sé qué tú leíste, yo no sé qué tipo de cosas tú te estás informando. Tú no sabes tampoco de qué. Vamos a tener la conversación. Bueno, tú te informas leyendo los libros de fulanito y menganito y yo me informo, perfecto, entramos en el debate. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y en sus experiencias. Que también las experiencias condicionan. David, yo quería que tú contaras lo de Texas para que ya quedara la experiencia. Sí. No, lo que pasa con el lavado del cerebro es que tú te das cuenta cuando no es un lavado de cerebro por cuando te tratan de armar una realidad que no existe. O sea, yo creo que, al menos yo cuando digo te lavaron el cerebro, es que te crean en tu cabeza una realidad paralela que no es la realidad del mundo. Entonces, realmente ahí tú no puedes tomar decisiones conscientes si tienes en tu cabeza información irreal. Por eso muchos cubanos sufren mucho cuando llegan al mundo, digamos, real de cierta forma, así, cuál es la normalidad en el mundo y le cuesta trabajo lidiar con eso. Pero bueno, ha ocurrido aquí igual, eso ocurre creo que aquí. Sí, todo el mundo es susceptible a eso. No es una cosa del comunismo o una cosa de Cuba. No. Entonces, déjame entonces comentarles acá los 3 puntos que tenía. O sea, quería responder 3 preguntas. Básicamente es si Texas está en quiebra o no, cómo funciona el negocio de las recargas internacionales. Sencillamente son unos puntos para entender lo otro. Y cómo es posible que agentes privados, esto está reconocido por el gobierno, por Texas, de que agentes privados le han terminado robando a Texas el negocio de las recargas cuando Texas es un monopolio de facto. Y ha sucedido. O sea, ellos están reconociendo de que han perdido el 70% de sus ingresos en divisas porque actores privados totalmente ilegales en Cuba le han robado el negocio. Entonces, yo voy a dar esos dos puntos para poder explicar entonces el tercero. Lo primero es que sí, es que muy posiblemente Texas, si esté en quiebra, o sea, si ya no tenga fondos para mantenerse en su operativa, número 1, porque se lo han robado. O sea, en Cuba no hay ningún tipo de ¿cómo se dice? Fiscalización de los ingresos de las empresas públicas. Las empresas no son públicas. Al menos no transparente como en otros países. No existe por ejemplo, ningún puede tipo pasar en Estados Unidos o en España de que cualquier ciudadano
común y solicitar corriente información, puede claro. solicitar información de Aquí en Uruguay una se puede, empresa o cosas una así. empresa pública. No, pero Entonces, en Cuba esto es no, nada, esto es Secreto todo de Estado. censurado, ¿vale? pero Censura. déjame seguir para que entiendas. Y lo otro, importante, ETEXA no es una empresa pública. O sea, ETEXA le pusieron en Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, pero eso significa ETEC. ¿Y por qué dice SA detrás? Sociedad Porque anónima. ETEXA es una sociedad anónima. Y es una sociedad anónima que se De formó hecho, por tres. en los primeros años de creación de Texas sí se ponía en todas partes, hasta en la publicidad y los rótulos de los autos ponían SA. Y SA. después ellos mismos lo Lo quitaron. quitaron. Pero Texas sí es una SA. De hecho, era de tres fuentes. El Que gobierno conocemos. cubano, que sepamos, Telecom Italia y una empresa mexicana que ahora no recuerdo el nombre, Mm. que fueron los que invirtieron y pusieron la infraestructura para que Cuba tuviera telefonía, el teléfono fijo, pero digital, para salir de la analógica, porque acuérdate que antes era la cosa aquella de aquella cosita que había, los dictados aquellos fijos. Bien. Entonces, yo no tengo no tengo todo el timeline, no tengo toda la información, pero simplemente voy a compartir la que tengo. En Cuba, una línea de teléfono, a principios de los 2000, costaba $120 y solamente la podía pagar una persona que fuera extranjero. O sea, los cubanos no podían tener una línea a su nombre. Eso cambió en el año 2009, o sea, casi una década desde que eso comenzó. Entonces, No, y en el ahí, 2009, cuando el mundo entero ya tenía telefonía sí, o celular, sea, un acceso, pues. no voy a entrar en las comparaciones, es para que entiendan un poco de dónde viene. Entonces, la última información que se tiene es que Rafin, eso salió hace poco, de nuevo a la palestra, pero eso pasó por el 2014, 2015. Rafin es una empresa financiera de Gaesa, que Gaesa es es decir, la corporación Conglomerado. militar capitalista, más capitalista que Adam Smith posiblemente, que maneja todos los negocios que son rentables en Cuba. Y tú dices, bueno, ¿son rentables porque ellos los manejan? No, son rentables porque ellos los manejan capitalistamente, ¿no? Y son los únicos que los pueden manejar así, todo lo demás lo tienen que manejar con otras reglas, pero no voy a entrar ahí. Entonces, eso es lo primero. ETEXA no es una empresa del Estado cubano. Ni del Empresa pueblo. ni del pueblo. Empresa es una empresa privada que ahora mismo lo que se sabe es que Rafin, que es una financiera de Gaesa, que el dueño de Rafin es el Banco Financiero Internacional, que también es de Gaesa. Que por lo que se dice lleva ese nombre, porque es Raúl y Fidel. Y Fidel, Rafin. Entonces, eso ya es leyenda urbana, pero puede Sí, ser claro. perfectamente. Puede ser perfectamente. Y el detalle está que lo último que se sabe es que Rafin en el año 2014-2015 le compró la parte que quedaba extranjera de Texas a Telecom Italia, que era el 20 y tantos por ciento, ponle 22, 23, 24, y pagó una suma indeterminada de millones de dólares por esa participación. O sea, hoy por hoy, ETEXA es una empresa militar que no es del pueblo de Cuba, es privada. Que además, ¿de quién? No se sabe. Además, hay que agregar que en Cuba todas las empresas que pertenecen a los conglomerados o a las FARC o tienen participación de la FARC no se someten a los sistemas de fiscalización de la Contraloría de la República. O sea, las empresas militares tienen sus propias Contralorías. O sea, si pasara algo ahí adentro, o sea, nunca te vas a enterar. Normalmente uno no tiene acceso a este tipo de información, porque la Contraloría es la que lleva todo y cuando ellos quieren sacar algo a la luz lo dicen, pero en el caso de estas empresas militares, pues es peor todavía el acceso. Y ojo, se hacen eso por la Ley de Defensa Nacional, porque como son empresas del Ministerio de las Fuerzas Armadas, dicen que esa es información clasificada, o sea, es todo una telaraña que es una estafa. Yo creo que eso, si ellos lo dicen, como exponen una contradicción. Total. No, es que Cuba es una contradicción constante. Pero por eso. Cuba, Cuba es una contradicción hecha país. Sí, pero por ejemplo, lo que estaba diciendo David, o sea, para que el gobierno de Cuba sobreviva, tiene que hacer eso. No. Error. Es lo que David estaba diciendo. Esa empresa no pertenece al gobierno de Cuba. El dinero que recaude Texas no va a las arcas del Estado cubano. Va a las arcas de los dueños de Texas. Yo mismo me voy a censurar, ¿vale? A buen entendedor, pocas palabras. No, es que no sabemos quiénes son las ciencias. Es una SA. No sabemos, pero... El gobierno, a ver, espérense, a ver, porque me están educando. O sea, y el gobierno de Cuba permite esto. Obvio. Claro. ¿Y por qué lo permite? Porque lo permiten, porque, a ver, te lo voy a decir, porque los propietarios son la familia de los Castro. Claro. ¿Vale? Cuba es una oligarquía. Para que tú entiendas, voy a hablarte en tu idioma. Cuba es una oligarquía. Modelo de los estados rusos. Todas las empresas AES y todo lo que está por la edad está gestionado por creo que es el yerno de Raúl Castro. Y todo eso va a cuentas que ellos tienen en Suiza a nombre de ellos.
¿vale? El Estado cubano y las cuentas que se usan para pagar la salud, para pagar la educación y todo lo que tú dices que son los servicios sociales en Cuba está aparte, ¿vale? Ok, Yo no quiero perfecto. explayarme mucho en este tema porque no es lo que yo quería tocar aquí, pero Ya, si quieres ok, un sí, día sí. vamos a tocar el tema de cómo funciona en Cuba, porque yo aprendí muchas cosas cuando yo empecé a estudiar administración de empresas, cuando yo empecé a estudiar gestión de negocios, estas cosas, yo aprendí mucho de cómo las cosas funcionaban en Cuba, cómo funcionan aquí, cómo no quiero decir, pero como tú vivías allí, te engañan y te hacen creer cosas y a las personas que no están educadas y no entienden de esos temas, es muy fácil engañarlo. The Pero, Black Notebook. O sea, exactamente. la Entonces, contabilidad negra que lleva la mafia o que llevan los negocios y los partidos muchas veces en Estados Unidos, de hecho, se ha dado escándalos de eso, no sé si para que tú, recientemente para hubo uno ponértelo, de para lo ponértelo mismo. esto, ¿tú has visto todo esto que ha pasado aquí en España con el PSOE y con Pedro Sánchez y esto? Esos son niños de teta. Total. Totalmente. Esta gente Sí, son sí. amateurs. Los políticos españoles son amateurs comparados con Cuba. Porque ¿Ok? se pasan nada más 5 o 10 años en el poder. En Cuba Claro, llevan no se 60 Exactamente, centra en años. sí. exactamente. Entonces yo lo que quiero, pero lo que yo quería tocar aquí es que al menos lo que yo veo positivo en todo esto y esperanzador de todo esto, yo quiero preguntarles a ustedes para ya acabar ya su visión de futuro de todo esto es qué está pasando en Cuba, los cambios sociales que están pasando en Cuba, de que la gente ya no tiene tanto tiempo, tanto miedo a protestar, porque muchos jóvenes estos han jugado su carrera, su futuro para decir su opinión. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No es que, yo voy a protestar y no, mucha de esta gente va a Josué, perder su carrera, va a perder su futuro. claro, déjame interrumpirte porque si no, no termino, porque como saltamos para otro lado, Bueno, venga, también. incluso cuando cortes el podcast podemos explicarle otras cosas a Nelson. Entonces, el Texas no es una empresa del Estado cubano, eso es lo importante. Yo eso lo he visto mucha gente aclarándolo. No es una empresa. No se sabe de quién es el dueño al fin y al cabo, porque todo eso es opacidad, pero ese es el punto uno. Y sí, posiblemente esté en quiebra por lo que ustedes están explicando. Segundo, ¿cómo funciona el negocio de las recargas internacionales? Eso funciona en el mundo entero. Hay una empresa que ustedes pueden poner que se llama Ding.com, te escriben ahora Ding.com, y Ding es una empresa que se dedica a intermediar entre personas en terceros países que quieren hacer transferencias financieras, ya puede ser recargas internacionales, dinero, lo que sea que quiera llegar a otro país. Es O una sea, son pasarela de pago. intermediarios, ¿ya? DIN es uno de los que Etexa tiene contrato con DIN para que sea su intermediario y procese todas estas recargas, así como funciona. O sea, no es que Etexa procese la recarga, Etexa no tiene cómo procesar eso. DIN se encarga de eso y Etexa entonces, comunicándose con DIN, entonces te pone los saldos en Cuba, que al fin y al cabo esos saldos son en pesos, ¿ya? Entonces, por eso, ahora le voy a explicar cómo es que personas en pesos cubanos o en CUC, no sé si en algún momento, Josué, estuviste en Cuba cuando había las famosas, creo que quizás no, si se fuiste hace 15 Sí, años, a sí, lo mejor sí. no, Sí, pero sí. las famosas recargas estas que te decían, bueno, la Sí, yo recarga es de conozco todo 20 eso. pesos, dame 22 CUC y yo te pongo la misma recarga. Y tú dirás, ¿y cómo rayo hacen eso? Bueno, te voy a explicar, no voy a dar mucho detalle de cómo es esto, pero yo lo hice. Ya les voy a explicar cómo funciona. ¿Qué es lo que sucede? En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, cuando empezó a hacer la apertura con Cuba, abrió un montón de licencias para empresas que daban servicios de telecomunicaciones a privados. Ese fue Eso cuando es el deshielo de Obama y cuando el todo ese deshielo de año. Obama en el 2014. Es importante que entiendan eso. Se podía hacer con privados, no se podía hacer con o empresas que fueran militares o empresas de gobierno, solamente con privados. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué empezaron a hacer en Estados Unidos? Empezaron a crear estas empresas que podían dar esos servicios a personas que estuvieran en Cuba. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Llegamos a Cuba y ¿qué sucede? Vemos que hay circulación de pesos cubanos. Ahora imagínense dos torbellinos muy cerca, tan cerca, pero nunca se tocan. ¿Ya? Imagínense esa imagen, dos torbellinos girando muy cerca, pero nunca se tocan. Entonces, ¿qué sucede? Si hay alguien en Estados Unidos, ¿ya? Que está, por ejemplo, alguien en Cuba trabajando con personas en Estados Unidos, en esas personas en Cuba no tienen manera de que, o no tenían manera de que en ese momento le giraran el dinero a Cuba De su salario. de su salario. O sea, Oh. imagínate que ahora yo soy programador y ahí yo estoy trabajando para un americano y ese programador americano me paga X, pero no tiene cómo pagármelo. O sea, no existe una manera de transferir directamente de un banco cubano a un banco de Estados Unidos. Y ahí es donde aparecen estas empresas de telecomunicaciones a hacer el trabajo del intermediario. Y tú dirás, ¿y cómo? Ahí va. Entonces, yo necesito que me transfieran $100, ¿verdad? Pero el americano no puede. ¿Qué hace el americano? Le transfiere los $100 a la empresa de telecomunicaciones diciendo que es un servicio de telecomunicaciones. Y en Cuba hay gente con miles de CUC, con millones de pesos, dispuestas a hacerme el canje y decir, bueno, mira, allá en Estados Unidos un primo mío tiene esa empresa, que el americano le pague a ese primo mío y yo aquí te voy a dar, incluso a mí me daban
1.1, o sea, yo ganaba 10 centavos por cada dólar, o sea, si me pagaban $100, me daban 110 según CUC. Eso lleva ya más de 10 años andando. Tumban el CUC, que teóricamente tenía respaldo en dólares. Sabemos que eso era papel mojado, pero bueno, tenía respaldo en dólares. Ponen el peso cubano, empezaron a hacer lo mismo en pesos cubanos. ¿Qué sucedió? Ya Texas no está colectando las remesas. El dólar se queda fuera. El dólar se queda fuera, el dinero cubano se queda en Cuba, el dólar nunca entra a Cuba, señores, nunca. No hay un dólar de las remesas internacionales que pone Texas que vaya a Cuba. Y eso está pasando en los últimos, ponle, 10 años. Y pasa también con la mayoría de las tiendas online. Sí, pero bueno, que tú pagas a cuentas en Estados Unidos, en España, en muchos lugares. Es el mismo sistema. El dólar no está entrando a Cuba, Nunca eso se lo entra a están Cuba. quedando o los representantes o los socios del gobierno o el que tiene para hacer eso y no está entrando a Cuba. A Cuba está recirculando el dólar que está dentro. Entonces, en Cuba, ¿qué está haciendo? Recirculándose la misma moneda, ¿ya? Y entonces un servicio que teóricamente necesita un componente de divisas para mantenerse, ha ido cada vez recauda menos porque ya Texas no pone las recargas. Es lo que quiero que entiendan. Son otras empresas las que están poniendo las recargas de Texas. Porque si yo con una empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos hago el contrato con DIN y le digo, DIN, ponle una recarga a este en Cuba. No pasa por el Texas. No pasa por el Texas, señores. Eso es lo que pasa. Entonces Texas está llorando pero diciendo la media verdad. No dice por qué pasó eso. Y ellos, es decir, o sea, la misma política monetaria del Estado cubano, que en este caso sí es la del Estado cubano, es la que ha destruido el negocio de las recargas. Porque al poner un dólar a un precio que no existe ese dólar, tú por la calle dices, no, espérate, si yo puedo tener en este precio, entonces ya te ofrezco servicios en pesos cubanos que cuando tú vas al cambio real, que es el que están acá en dólar, valen el 50%. O sea, es un desastre, creados por ellos mismos. Entonces, eso es importante que lo entiendan. Y ahora, la manera de arreglarlo es poniendo el acceso a la internet desde Cuba en pesos cubanos a precios astronómicos y para que te dé más negocio que alguien desde afuera te lo paguen dólares. Sí, te lo pagan. O sea, la cosa es, vamos a hacerlo en Cuba tan extremadamente impagable que a tus familiares le va a hacer más negocio poner la recarga con nosotros en dólares que seguir con este sistema de recirculación del dinero. O de mandarte el dinero para que tú lo compres. Que eran dos torbellinos, ¿no? El dinero recirculándose fuera de Cuba y el dinero recirculándose dentro de Cuba. Y en ningún momento hay una transferencia real, no hay un intercambio real de decir, no hay un comercio real. Porque de hecho, los que instauraron todo ese tema de para que el dinero se quedara fuera y ellos poderlo coger y que ellos fueron ellos. Y ahí se empezaron a sumar gente que vieron también la oportunidad. Y como había las licencias, pues empezaron a pedir licencias y a hacer, evidentemente, negocio. Entonces ahora están llorando porque les han quitado el negocio. Te quitaron el negocio porque yo soy mucho más eficiente que tú. Doy precios más competitivos que tú, aunque tú seas un monopolio. Y lo segundo es, tú mismo Estado, con tu propia política monetaria, destruyó mi negocio. O sea, el negocio lo destruyó el mismo Banco Central y el Ministerio de Economía con su política monetaria. Entonces, lo que eso yo es muy decía, importante que país hecho contradicción hecha país. Correcto, exactamente. Entonces, no sé si Nelson lo entendió, me expliqué bien. Si no lo entendió, no me expliqué bien porque la idea es que lo entienda alguien que no sabe absolutamente nada. A ver, yo lo entendí perfectamente. A ver, lo que me viene a la mente es que no me parece muy diferente a lo que todas las instituciones... O sea, yo claro, es lo mismo. El Estado cubano yo lo entiendo completamente, pero es que si no, lo que digo, no sobreviven. Tienen que institucionarse y tienen que hacer todos estos tipos de negocios como el sistema que ha dictado primariamente los Estados Unidos, que es el Banco Central Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero es que me parece, entonces, entonces ya yo lo veo como layers, ¿me entiendes? Cuba es uno de los layers que está abajo. El que está arriba, para mi opinión, es el que tiene la responsabilidad de que toda esta gente aquí abajo esté entendiendo que hacer estas pólizas, las cuales yo particularmente... No has entendido entonces. No has entendido entonces. Déjame hacer una acotación. Si quieres, cerramos y entonces podemos cerrar y entonces podemos debatir un poquito más, pero entonces para poder bueno, vamos a dejarlo aparte, pero lo que yo quería tocar, chicos, ya para completar, sería eso. ¿Qué creen ustedes de esto? Sobre todo las protestas, el tema de las protestas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué futuro creen que va a pasar? Si esto, yo creo que se va a volver a repetir. Yo voy a dar mi opinión pronto ya. Empieza tú, Josué. Para acabar, para comer un poco. Yo creo que esto no va a ser la última vez. Esto va a volver a pasar. No quiero decir predicciones de tiempo porque yo no soy adivino. Pero volveremos a ver volverán a pasar estas cosas en Cuba. Ya no van a ser solo los estudiantes.
¿Qué va a pasar el día de que, vamos a decir así, la cúpula principal, los 4 estos que están en una oficina que deciden todo, porque son gente de más de 60 años, por ley natural tienen que fallecer, desgraciadamente tienen que fallecer, van a fallecer. O No, no digo afortunadamente. desgraciadamente porque yo no quiero desearle la muerte a nadie, ¿vale? Me gusta ser una persona bastante, ¿sabes? Entonces, van a fallecer y ¿qué va a pasar en Cuba? ¿Cómo se lo va a tomar la gente? La gente ya, ya está viendo que se puede protestar, la gente está protestando, ya no les importa porque la cosa en Cuba está tan difícil que ya a la gente no le importa las consecuencias, que es lo más importante. Cuando tú pierdes el miedo puedes hacer cualquier cosa. Entonces, yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar el año que viene, ni en 5 años, pero yo sí creo que va a haber un futuro que van a haber cambios en Cuba. ¿Cómo van a ser esos cambios? Veremos. A mí me gustaría que el cambio sea un tipo modelo España, porque me parece que el cambio de una dictadura a una democracia aquí en España, relativamente hablando, para lo que era la dictadura de Franco y lo que terminó siendo España después, que no es un país perfecto, pero me gustaría que se replicara ese modelo en Cuba. Pero esa es mi aspiración personal. ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. Entonces yo quiero saber la opinión de ustedes y contrastar. ¿Quién? Bueno, ¿Yo? No sé. Mujeres primero. A mí me dejan de último. Dale. Eso. Pero cortito, fíjate, cortito. No, de último. Hablen ustedes y yo cierro. Dale. Yo también quisiera que fuera así como Josué. Yo creo que Josué y yo, inicialmente cuando nos conocimos en la escuela nos llevábamos relativamente bien por eso, porque muchas veces coincidíamos en muchas cosas. Por lo general somos personas bastante pacíficas y que queremos el bien común, por así decirlo. Pero lo que creo es que Cuba, o sea, lamentablemente, mientras más se dilata y se demore todo este proceso, es como un paciente terminal. O sea, mientras más tiempo el paciente esté intubado, encamado, dependiendo de respiradores artificiales, pues más se deteriora todo el resto de las funciones vitales de su cuerpo y más le va a costar en algún momento, si le arreglaste, por ejemplo, el corazón, que era lo que lo tenía malo, cuando tenga que levantarse y caminar, pues sus músculos están deteriorados, en fin, todo lo que sabemos. Y entonces esa es la sensación que a mí me da, de hecho se lo decía en Cuba a David, que a mí me da la sensación de que, y me dolía mucho, de que en mi país yo lo sentía que era como que estábamos vegetando, lamentablemente, y nos estábamos muriendo poco a poco, y la gente se estaba acostumbrando a eso, a morirse, a que el tiempo y la vida se le vaya, a no tener planes, etc. Entonces me parece que mientras más se dilate todo esto, toda esta decadencia, pues nos va a costar mucho más salir y tener este cambio, como dice Josué, que han logrado hacer muchos países, sobre todo en Europa. No obstante, sí creo también que cada botica es importante para que haya un cambio. A lo mejor, a veces yo soy un poco reformista, a lo mejor digo, no hace falta un cambio tan radical, pero otras veces digo, sí, eso depende de cómo me agarre, pero definitivamente sí también estoy de acuerdo que hace falta un cambio. Y sí estoy de acuerdo que cada protesta que se haga en Cuba contra algo que está mal, porque yo creo que lo primero que hay que protestar es lo que te está oprimiendo en casa. Puede existir el bloqueo de los Estados Unidos, puede existir lo que sea, pero si no eres capaz de verte el meñique, como decía Buenafé en su momento cuando eran contestatarios, no vas a ser capaz de ponerte los espejuelos y ver más allá. Listo. Bueno, yo concuerdo igual con Jaime Joso. Yo también quisiera que se movieran un modelo similar al de España. Igual como dice Joso, no es perfecto, siempre va a haber maneras de perfeccionarlo, siempre que sea de una manera democrática, a través de debate, etcétera, etcétera. De mi lado aquí en Miami siento cierto pesimismo de que si hay un cambio, o sea, de que si un movimiento dentro de Cuba, que quisiera que derrocara de cierta manera el gobierno de Cuba, no un gobierno externo, un movimiento externo, si lo hace un movimiento interno, de que ese movimiento sea independiente y que no tenga la influencia de ningún otro Estado, que sea soberano de tomar sus propias decisiones y las decisiones que tomen, nos gusten o no, estemos de acuerdo con 100, 90, 80, 60% de ellas, se institucionalicen y que Cuba vaya al movimiento que quiera ir. El debate va a estar si estamos de acuerdo o no. De mi lado de Miami hay una alternativa, que es que el gobierno de Cuba deje de existir, de que se institucionalice el modelo americano y que ninguna otra alternativa va a ser aceptada, por lo menos del exilio aquí, por lo cual ejerce un poder enorme, por lo menos de mi opinión, de aquí en los Estados Unidos. Siento cierto pesimismo y a la misma optimismo porque me gusta ver movimientos estudiantiles por la razón que sea, porque sea un tarifazo, porque sea el hambre que hay allá, porque sea la falta de recursos y todo lo demás, lo hago algo positivo. Ese es para encapsularlo. Vamos, Bueno, David.
a sumarle algo que decía Josué casi cuando estaba sobre su intervención al principio, y es que no sé si han podido ver todos los videos que han salido de las diferentes universidades. En la opinión, más allá de estar concentrado o estar girando alrededor del tema de Texas, ya las últimas intervenciones ni siquiera van por ahí. O sea, los estudiantes cubanos, como parte de la sociedad cubana, entienden que una cosa está vinculada con la otra. Hay una muchacha hablando de cómo es posible que al final nos tengan que mantener la gente que vive fuera, que cosa de eso, somos un país sin dignidad. Otros están diciendo de que un paquete de datos extra va a costar 5 veces un salario mínimo. O sea, eso es cosmovisión de una sociedad y de entender y de empatía. Eso es muy importante. Los cubanos trataron de robar la empatía por el otro, ¿sabes? Esa idea de lo que le pasa al otro no importa, preocúpate por ti. Sin embargo, trata de ser la sociedad más colectivista y más solidaria del mundo. O sea, otra contradicción más, pero no quiero ir por ahí. Por tanto, quiero que hagan un análisis con esto hacia atrás y vean que hace 20 años, por ejemplo, ese mismo chico que tú hablas de la UCI, Eliezer no lo mataron porque no quisieron, para que entiendan. Él mismo contó que a él se lo llevaron para una playa en Las Tunas, 2 oficiales le dijeron, nosotros ahora mismo te damos un tiro y decimos que tú estabas en una salida ilegal. O sea, literalmente se lo dijeron. En aquel tiempo te hacían polvo. Ahora no. Por tanto, no es que las cosas están cambiando, ya algo cambió. Hace ya algún tiempo las cosas cambiaron, donde ya el poder absoluto ya no es tan absoluto y es como el preso que le van moviendo las cercas, ¿sabes? Tú antes estabas en una habitación de 1 metro por 1 metro. Algo pasó y estás en una habitación de 5 metros por 5 metros. Ya estamos en un lugar de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Ya se han tenido que alejar tanto porque ya no tienen el mismo poder ni de convencimiento, ni de movilización, ni de incluso de sus mismas filas represivas, al parecer, porque si la tuvieran, señores, te lo hacen. Mira, ahora mismo tienen una bola, este mismo José Daniel Ferrer, que sí preso, el otro de Matanza, que casi nadie lo menciona, Félix Navarro, están teóricamente casi que matando sin atención médica en una cárcel, y mi cuñada trabajó en el Combinado del Este en Matanza. Les puedo hacer historias interesantísimas, porque ahí estaba, ahora está en Ahuica, pero Félix Navarro estaba en el Combinado del Este en Matanza, donde ella trabajaba. Entonces, yo sí les digo, mírenlo con el ojo de halcón de cierta forma, de que puedes ver de cerca y de lejos al mismo tiempo. O sea, puedes ver o muy cerca o tener todo un panorama muy amplio de que ya las cosas en Cuba cambiaron. O sea, no pensemos que ahora es el punto, ahora es cuando es. No, en Cuba están pasando cosas constantemente que están haciendo que todo se esté moviendo y ya el sistema no tiene la capacidad de oprimirte. La tiene, pero no la tiene a los niveles de antes. Antes jamás hubieran salido todos estos videos. Antes jamás hubieran salido. Hay una muchacha en Granma diciendo, a mí fueron a mi casa a decirle a mi mamá tal, y yo no voy a permitir que nadie vaya a decirle a mi mamá, porque si mi mamá se muere, ¿quién me la paga? ¿Quién en Cuba iba a esperar que alguien dijera eso? Nunca. Y está ahí y no le han hecho nada todavía. En otro tiempo ya lo hubieran desaparecido. Cuando dice desaparecido no es que te maten ni que te echen un tanque de ácido, pero hubiera desaparecido es que ya no. Ahora vamos a ponerlo de manera positiva. Existen tan insignificante, básicamente. Sí, pero es otra pero forma de represión, de hacerte desaparecer sin matarte. Sí, exacto. Es hacerte Claro, socialmente exacto. insignificante. Exacto, pero ya Hay muchas existen formas redes de contención de la misma sociedad cubana. Antes eran solamente fuera de Cuba, que te están protegiendo, porque la que estaba grabando esa muchacha no era ella, era un escondido que la está grabando, que sabe que la tiene que grabar y que la tiene que poner en las redes para que no le pase nada, porque si no, eso es muy importante, que porque si no, sí le va a pasar. Que O sea, estos jóvenes, si no sales a la palestra y dicen las cosas y la gente ve, es esta muchacha, exacto, entonces sí te pasa, porque entonces eres invisible, y como eres invisible puedo hacerte entonces absolutamente invisible y aplastarte. Ahora que se ven estos jóvenes, algo que como dice Josué, no se veía en nuestra generación, en primera porque no teníamos el acceso a internet. A nosotros, y a ti y a mí nos pasó en la UCI, cuando teníamos una reunión importante de la juventud, nos decían, los celulares se tienen que quedar afuera. Eso es una medida de coaccionar ni de represión. ¿Cómo tú me vas a decir que yo no puedo entrar con mi celular? ¿Quién tú eres? ¿Un profesor? ¿Un decano? Y ahora estos jóvenes le están diciendo lo mismo, y estos jóvenes están entrando con sus celulares, están grabando a sus amigos hablando sus intervenciones para que la gente vea lo que realmente se está discutiendo, para que después no saque un presidente a la fama al noticiero y decir, no, si todo está bien, si estamos hablando con el Texas, si no sé qué más. No, nos estamos quejando y lo subimos a las redes, y el que graba también se está exponiendo.
Y probablemente se esté exponiendo más que el que habla, porque el que habla todo el mundo lo está conociendo y la está escuchando su voz. Y vamos a decir que es el representante, el portavoz o el líder. Pero el que graba, ellos buscan también a los que graban. Y pasó en el 11 de julio, como dice Josué, que buscaron a los que estaban grabando. Exacto. Sí, claro. Y déjame agregar algo en cuanto a lo negativo. Eso sería lo positivo. Y en cuanto a lo negativo es que muchos cubanos, sobre todo los que llevan mucho tiempo peleando, tratando de que Cuba haya un cambio, más influencia, menos influencia, más influencia, menos influencia, sobre todo fuera de Cuba, a veces caen en la desesperación de querer que cada movimiento sea lo que yo entiendo que tiene que ser para que sea el que acabe con eso. Y me parece Hegemónico. No, es un error. me parece que eso es lo negativo, o sea, no entender que las cosas, o sea, no tener la humildad de entender que las cosas suceden como suceden y que a veces no podemos hacer nada para cambiarlo. Y ahí me sabe que yo no pienso así, yo soy de los que creen que siempre podemos hacer algo, pero es que hay ciertas y determinadas cosas que no están en tus manos. O sea, yo no puedo controlar cómo va manejando uno que vaya por la Rambla ahora a 60 kilómetros. Yo no sé si se va a estrellar contra el semáforo o si va a frenar. O sea, yo no puedo controlar eso. Por tanto, tampoco podemos controlar a mandos a distancia o intentar a partir de la mayor Ni o menos criticarlos sin valorar Sí. lo que están haciendo. y decir, señor, o sea, y ni siquiera, o sea, para que me entiendan, no quiero entrar en el tema personal hacia ninguna índole. Ya es entender que ya Cuba cambió y está cambiando constantemente y que hay cosas que hoy suceden que antes no sucedían y que ahora pudieran ser super, mega, ultra mejores y más profundas y hay que separar en una universidad de abajo de la dictadura y vamos a hacer una manifestación y vamos para Palacio de la Revolución. Sí, pero no Genial. funciona así. Pero es, No claro, funciona. no, o sea, Yo creo que estamos todos un poco en sintonía, ¿sabes? Yo creo que como nosotros vivimos allí, sabemos cómo funciona la sociedad cubana y cómo funciona Cuba, mismo yo desde aquí, desde España, solo viendo noticias, yo me he dado cuenta de que sí, hay cosas que están cambiando. ¿Entiendes? No, cambiaron hace tiempo. Y van a seguir cambiando, y yo lo digo, van a seguir cambiando. Ya no tienen vuelta atrás. Entonces, quiero dejarlo aquí porque quiero dejarlo con este, vamos a llamarle así, mensaje esperanzador, ¿vale? Porque el futuro siempre, el pasado pasó, pero el futuro es siempre esperanza. Entonces yo quiero dejarlo así como un mensaje esperanzador. Y para todos los que se han estado con nosotros hasta aquí, hasta ahora, agradecerles que nos hayan escuchado. Díganos su opinión, qué creen de esto que está pasando en Cuba. Cuéntenos algunas experiencias de ustedes. ¿Qué creen que puede pasar? Sobre todo, ¿qué creen que va a pasar en el futuro en Cuba? Que es un tema bastante complejo, pero que queremos saber sus opiniones. Y nada, chicos, agradecerle a todos los 4 aquí que nos estamos reunidos para discutir ese tema, porque me ha parecido que hemos tenido un debate, a mí me ha encantado personalmente, que hemos tenido un muy buen debate. Y nada, espero que podamos repetirlo pronto. Seguro. Y nada, chicos, un saludo, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima aventura. Chao, gracias. Chao. Chao.